Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte. A todos, bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen, aquí por supuesto en su radio, en Radio Cultura, a todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar, cuando son las 22:06 en todo el territorio de la República Argentina. Una temperatura muy agradable en el área metropolitana, una ciudad de Buenos Aires bastante primaveral. Estamos asistiendo a un clima realmente que acompaña, sobre todo el desarrollo de mucha actividad cinéfila que existe en la ciudad de Buenos Aires. La concurrencia entre el cierre del Bafisi, allí estuvimos también junto con los premios presentando el libro del crítico peruano Isaac León Frías, querido Chacho León Frías, Los trances de los cines en América Latina y el Caribe, del Fondo Editorial de Comunicación de la Universidad Católica del Perú, y realmente ha sido una experiencia muy linda que compartimos junto a Emilio Bernini, Alejandra Portela y Diana Paladino en el marco del Bafisi, donde se presentó esta edición. Estoy mostrando la dedicatoria porque me encanta. Chacho León Frías es un prohombre de la crítica latinoamericana y justamente realiza su enfoque a los cines de América Latina y el Caribe desde los años 70 hasta el fin del siglo. Un corpus cinematográfico increíble que hemos disfrutado en el Bafisi junto a tantas películas. Usted recuerda, el domingo pasado estuvo aquí Bogdan Moresanu, que estaba en la ciudad de Buenos Aires enfermo en cama porque vino con gripe, pero estaba participando del Bafisi. También estuvo la actriz Guadalupe Docampo presentando su corto junto a Felipe Urtiz Berea, productor, y dentro de la saga familiar de los Urtiz Berea, y noches de premios y de balances que haremos en lo progresivo, porque el Bafisi da para hablar un mes casi, porque son centenares de películas, decenas de premios. El premio también a Nicolás Terzano, realmente con 2 premios que realmente nos enorgullecen a todos los que formamos parte de la familia de Radio Cultura, y un festival que transitaba en paralelo al otro festival. Ayer terminó el Bafisi, hoy están las últimas películas, y el miércoles termina la nueva semana del cine italiano. Un cine italiano que nos permite encontrarnos con 10 títulos, la mayor parte en carácter de preestreno en la Argentina, que ha tenido la presencia de Ferzan Özpetek, el director histórico de tantos clásicos como Hamán, El baño turco, Le fate ignoranti, El hada ignorante, Tengo algo que decirles, Mine Vaganti. Realmente un director que ha sabido construir a lo largo de su carrera un corpus cinematográfico muy seductor y muy interesante, y que estuvo presentando en la apertura del festival su última película titulada Diamanti, que va a tener estreno comercial en la Argentina. Pero además tenemos realmente una noche de película de la mano de lo que ha significado y significa la Semana del Cine Italiano hasta el próximo miércoles, con localidades absolutamente agotadas, un registro de la efervescencia del público alrededor del cine italiano y presencias. Y estamos muy contentos también, junto a la gente de Cinecittà, que está en los estudios y está recorriendo la radio, de tener aquí en el piso, como primera parte de este encuentro, a un rostro realmente fundamental de lo que significa lo nuevo del cine italiano. Una película que además tuvo su premier mundial en la edición 74 del Festival Internacional de Cine de Berlín, que compitió, estuvo integrando la competencia oficial de la poderosísima y rigurosísima Berlinale. Ustedes recordarán en febrero los envíos que hicimos desde Berlín en este programa con respecto a lo que era esta fría edición de la Berlinale, porque hubo nieve y una temperatura bajo cero, pero en la pasada edición se distinguió la presencia del cine italiano con una ópera prima realmente de excepción. Su nombre amalgama el universo de la actuación, la música y ahora la dirección. Ópera prima de la mano del Festival de Cine de Berlín, y llega
muy prontamente a las pantallas argentinas la película Gloria de Margarita Vicario, y estamos muy contentos de tener su presencia en esta noche aquí en Radio Cultura. Muy buenas noches, Margarita, bienvenida. Buenas noches, ciao, ciao, ciao. Benvenuta all'Argentina e a Buenos Aires. Grazie. No, io non puedo parlare più italiano, lo entiendo muy bien porque he vivido en Roma y hemos trabajado para el Diario de la República hace muchos años. La Repubblica? Sì, tu una bambina quando io... nel tempo ricordo la caduta del governo del professore di Prodi. Sì. Bei momenti. Sì. La storia politica italiana è sempre muy interesante. Sì, troppo forte. Sì. Pero sí, de la posibilidad, gracias a la gentileza de Margarita, voy a hacer las preguntas en español, que ella por otro lado comprende muy bien, y ella responderá en italiano y yo haré un intento de traducción simultánea dentro de mis posibilidades técnicas, pero realmente lo habla con mucha fluidez y mucha comprensión, así que va a ser un placer este diálogo compartido, sobre todo con una película que se llama Gloria, con acento, y que trae al presente una de las tantas historias desconocidas por la historia, ¿no? Y un poco como también el rol de la mujer, sobre todo tan marginado, tan oprimido durante siglos, no permitió que muchas obras perduraran hasta la actualidad. Y un poco también a eso se refiere Gloria, junto a lo que significa el universo de la creatividad y el universo de la música. Pero quería saber cómo es esta historia que está ambientada en el 1800, por otro lado, un 1800 de rigurosa reconstrucción histórica, pero que también se permite una fantasía dentro de esta reconstruzione storica tan esatta, no? Ma il fatto è che ho voluto inventare una storia in un contesto però che è esistito, di cui pochi sanno qualcosa, non si sa molto di questi istituti di accoglienza per orfane e donne abbandonate, diseredate, alcune delle quali venivano educate alla musica, erano istituti religiosi, e alcune di queste donne venivano educate alla musica per raccogliere soldi per l'istituto, no? Facevano i concerti e i nobili lasciavano la donazione. Diciamo che proprio perché non sappiamo molto di queste musiciste, io ho voluto fare il gioco con il pubblico di dire: va bene, non ne sappiamo molto, ma sono esistite, quindi posso permettermi di inventarmi una musica, una storia e addirittura appunto una creatività, perché il film parla della creatività nascosta che è dentro gli artisti, finché soprattutto nella musica, no? Uno può avere una musica in testa, ma finché non la tiri fuori nessuno sa cosa ti passa per la testa. È un po' questo principio, quindi ho messo una musica contemporanea, moderna, perché è la mia musica, in un contesto storico, ed è un gioco, è come un gioco col pubblico. Es un contexto en el cual ha surgido con un rigor histórico, una idea de creatividad enfocada en este instituto de huérfanas, donde las huérfanas aprendían oficios musicales, básicamente también para que los nobles aportaran al instituto y de esta manera esto tuviera una subsistencia. Y dentro de este marco donde estaba dado el rigor histórico y la historia real, Margarita introduce un ámbito de creatividad de la mano de un juego, como un juego lúdico desde el cual se permite inventar una historia dentro de lo que significa este contexto histórico de realidad. ¿Que estaba en tu cabeza desde hacía cuánto tiempo? Un po' di anni, perché quando ho scoperto di questi istituti dove c'erano centinaia e centinaia di eccellenti musiciste, ho subito detto, qualcuna di loro, mi sono sentita come veramente una cugina, una sorella di 2 secoli dopo, e quindi ho fatto una lunga ricerca, più o meno dal 2017 ho iniziato a fare queste ricerche sugli archivi, e ho letto tante storie, ma non trovavo la musica, non riuscivo a ascoltare la musica perché non erano rimaste. Desde 2017 ya tenía este proyecto en mente.
Lo que pasa es que no aparecía la música, no existía la música, no encontraba la música, pero lo sentía a partir de esa cercanía come si fueran parientes lejanos in sua propria vita. Sì, anche perché io credo che, come dire, questo tema della creatività, dell'espressione anche molto intima, profonda, non è che cambia così tanto nei secoli, cioè per gli esseri umani può cambiare la società, può cambiare, certo ci sono la politica, le guerre, però poi nell'arte più o meno gli esseri umani anche di 2, 3, 4 secoli fa, ma pure prima, se no non ci parlerebbero ancora oggi le poesie degli antichi romani o dei greci. Quindi è un po' quello il gioco, visto che l'essere umano è sempre più o meno lo stesso, anche se cambia, però quei sentimenti dell'amore, dell'ambizione, della fantasia sono gli stessi. Dice que el ser humano básicamente es lo mismo, que los sentimientos son iguales porque está el sentimiento del amor, de la fantasía, que no cambian en el devenir del tiempo. Y a partir de eso sí las sociedades cambian, quizá de siglo en siglo. Entonces un poco evaluar esa transición que planteaba este juego con la historia, ¿no? Sí. Y contanos un poco cómo fue el trabajo de la película, porque hay algo que lo hemos dicho mucho en las presentaciones en Cinépolis. Existe, por un lado, un rigor histórico, existe la búsqueda de documentación, la recreación, que uno realmente se sumerge en una escena que cree que puede ser en el 1800 visualmente, que eso quería también saber cómo fue ese trabajo de reconstrucción. Y por otro lado, ese ancla de la fantasía, esa puerta abierta hacia la imaginación. Sí. ¿Cómo fue este proceso de creatividad? Y sobre todo, ¿cómo fue la búsqueda de todos esos documentos históricos que te permitieron encontrar composiciones casi desconocidas, no? No, è molto semplice. In realtà io avevo come una Bibbia, che era un solo libro, molto grande, che era il libro di archivio dei 4 più grandi istituti musicali di Venezia, delle orfane, proprio todos specifico. de orfanatos de Venecia. Erano 4 famosi, si chiamavano gli ospedali. Ok, ella tenía un libro que era como una Biblia que era sobre 4 institutos de huérfanos de Venecia. Sì, ed erano proprio la trascrizione dei registri. Quindi io non è che poi ho preso cioè ho capito esattamente cosa succedeva lì dentro, ma non attraverso un libro, un romanzo, no, erano proprio fatti concreti, e quindi per me, per quello io ho sentito molta vicinanza, e poi ovviamente l'ho trasformato in una specie di fiaba. Quindi questo per quanto riguarda la fonte è questo libro d'archivio, e poi la scenografia, la fotografia, i costumi, ogni maestranza ha avuto la sua ricerca. Per quanto riguarda l'estetica, per me doveva essere molto credibile, perché invece il film poi ha una dimensione musicale e creativa completamente fuori dal tempo. O sea, la fuente histórica fue este libro, sí. este libro que ella señala como la Biblia para su labor. Luego, lo que significan los rubros técnicos de vestuario, escenografía, fue una búsqueda, una investigación que se hizo a partir de cada uno de los integrantes de la película. Y no, cosa avevo detto che... Ah sì, è che quello che io ho chiesto ai miei collaboratori era appunto esteticamente di essere il più 700, cioè il più fedeli possibili, perché per creare un equilibrio con invece tutta la dimensione musicale che riguarda quindi il mondo interiore delle protagoniste, che invece era totalmente fuori dal tempo, e quindi per avere questo balance doveva essere esteticamente proprio che ti porta dentro un quadro,
Sì. ma per poi avere, no, il giusto balance con la musica che è totalmente, se no era troppo. La idea era encontrar desde la imagen un balance para que la imagen te transportara al 1800 y tuviera esa parte de fidelidad y de reconstrucción histórica para hacer un balance con la música que permitiera justamente un juego más libre en lo que significa la trama de la película. Sì, perché la musica parla molto più di quello che non si vede, Claro. no? Di quello che è interiore. La música habla mucho más de aquello que no se ve, de lo que está en el interior. E quindi quello che si vede volevo che fosse... E quindi è tutta l'iconografia dei dipinti, poi il 700... Y lo que se ve es toda la iconografía de los pintores del 700. Sì. Vamos a hacer una pausa musical de la mano justamente de la música de la época que sí se permite reconstruir, porque tenemos un Vivaldi que es parte de Sì. del soundtrack, de la colonna sonora de Gloria. Sì. Así que vamos a una pausa musical y retornamos aquí en diálogo con Margarita Vicario. Estamos retornando al vivo de Cultura en Imagen en compañía de Margarita Vicario, que presenta Gloria en el festival, en la Semana de Cine Italiano, previo a su estreno comercial en salas argentinas, de lo cual también quiero señalar y vamos a hablar, está por fortuna, y que agradecemos toda la gestión de Analia Sánchez, también del área de marketing y comunicación de Mirada Distribution, que nos permite compartir también la presencia de Margarita junto a la gente de Cinecittà, que también va a participar de este programa que dedicamos al cine italiano y que dedicamos también a sus más grandes creadores, como es el caso de Margarita, que ha creado una obra realmente formidable, y es un deleite de los sentidos ver una película como Gloria, que se presenta ahora en la Semana de Cine Italiano y luego va a tener su estreno comercial en salas. Pero quería ir un poco, además, a cómo es esta película en el contexto actual del cine italiano. Y sobre todo un contexto que está probablemente, como sucede en la Argentina, tan atravesado por la política, o no. Aquí en la Argentina está muy atravesado por la política, por lo que significa la gestión de gobierno con respecto a la política de financiamiento del Instituto de Cine y demás. Pero no sé cómo es el caso italiano y cómo fue tu caso en la producción de la película. No, allora, io sono... anche in Italia ovviamente il cinema dipende tantissimo dal sostegno pubblico, perché comunque è cultura e la cultura dovrebbe essere una parte integrante del programma di qualsiasi parte politica, però non è esattamente così, quindi principalmente i film pubblici si riescono a fare per i prestiti delle banche, in poche parole. Cioè c'è tutto un sistema, no, di tax credit, eccetera. In Italia è molto complicato, da un anno e mezzo, un paio d'anni, e io sono stata molto fortunata perché il mio bando, la mia applicazione per il mio film è stata nel 2021. E quindi sono arrivata proprio all'ultima corsa, capito? L'ultima corsa, e poi c'è stato un bel disastro. Nos comenta que desde hace un año y medio la situación en Italia es muy complicada con respecto a los fondos para el cine y la cultura, desde ya que la cultura es un elemento primordial en todos los países, incluso en Italia, y que debe ser un elemento primordial de las políticas públicas, pero que no es exactamente así como se está desarrollando en este momento, y que ella llegó justo, porque había aplicado en 2021 con el proyecto, en el último tramo en el cual se otorgaron las financiaciones públicas para poder realizar la película. Sì, e poi c'è stato tutto un grande stop, un grande momento di crisi, e quindi sono stata fortunata, ma sicuramente come dire, pensa che nel bando pubblico ci sono anche dei punti per il punteggio, dei punti speciali se hai una storia scritta da una donna, diretta da una donna, quindi come dire bisogna un po' approfittare di questo momento. No, è andato bene, è stata una ricerca comunque molto lunga, perché i fondi pubblici sono una piccola parte, poi devono entrare tutti gli altri finanziatori, la regione, altri finanziatori pubblici, ma lo Stato è un conto, poi c'è la regione, la coproduzione, insomma
un processo molto lungo perché era un film ambizioso. Sí, dice que es un proceso muy largo porque la película era muy ambiciosa, que en realidad el Estado italiano es una parte, pero una pequeña parte de una estructura que se va desarrollando con otros fondos que también son públicos o de coproducción, pero que son las regiones que también aparecen dentro del proyecto como sostén Sí. y financiamiento. Sì. Y quería saber, dentro de esto, si fue muy complicado rodar Gloria, el rodaje de Gloria. ¿Cuánto tiempo te demandó y cómo fue el trabajo para concretar una película que uno la ve y se siente transportado varios siglos atrás? Allora, io credo che quando scrivi la sceneggiatura, no, tanto lavoro e c'è la sceneggiatura. Poi c'è tutta la fase della ricerca del casting, del location. Io ho fatto una lunga pre-produzione di 1 anno e mezzo per cercare la location, perché poi meno soldi hai, più devi cercare, ¿no? Tuvo una preparación de 1 año y medio, también por lo que significan las locaciones, Sí. porque, bueno, y después, bueno, todo el tratamiento del guión, que también fue muy largo. Sì. Di rodaje 6 semanas. Ujú. E poi una lunga post-produzione di montaggio e suono. Prima del rodaje, ovviamente la registrazione dell'orchestra e tantissimo lavoro sulle musiche, perché io ho dovuto girare le musiche, registrare le musiche ovviamente prima del film. Claro, 6 semanas de rodaje, bueno, todo el trabajo en primer término, de registro de la música y del trabajo legal de Sì. registrar toda la que significa la banda sonora de la película. Sì, e poi tanta post-produzione, molta post-produzione audio, come se metti tutto in bella, cioè c'hai tutto quello che ti serve, ma poi va fatto Claro. perfetto. Mucha postproducción de audio para que, bueno, se pudiera también apreciar la calidad de una manera perfecta de lo que significa este desarrollo de la película. ¿Y qué elementos, aparte de Vivaldi, que me imagino que es un elemento muy presente Sì. en todo el desarrollo de la investigación? Sì, perché Vivaldi è stato il più famoso maestro di cappella di uno veramente degli istituti, ha insegnato 40 anni a Venezia in un istituto di orfane. Vivaldi enseñó a uno de los maestros de capilla durante 40 años a uno de los huérfanos de uno de los institutos, digo, de huérfanos. Sí, sí, sí. Quindi sì, c'è Vivaldi, poi c'è e poi tutto il resto della musica è musica originale, cioè che ho scritto io insieme al mio produttore, che è il mio produttore dei miei dischi pop. Ujú. El resto de la música es música original que escribió Margarita y que es de la mano de la gestión del productor de sus discos pop. Poi c'è la presenza di una canzone che per me è la più importante, che è di una delle attrici, che in realtà è una cantante, una delle protagoniste. Io ho voluto che lei cantasse una sua canzone perché è una mia collega, quindi è un omaggio alle compositrici, ma anche un omaggio a una mia collega. Sí, como un homenaje a una colega, también incluye a una canción de esta de una actriz que Bettina, Bettina, y que, bueno, también forma parte de esto, que pero también era un homenaje como compartido de parte de ella para homenaje contemporaneo para Bettina, claro. E poi c'è la musica, c'è un componimento originale di una vera orfana, Maddalena Laura Sirmen, che è uno dei pochissimi componimenti originali che sono riuscita a trovare. Y después una composición original de una auténtica huérfana que se llama Maddalena Laura Sirmen. Magdalena Laura Sirmen, que es una de las pocas composiciones originales que quedan de la época en la cual se refiere Gloria. Sì, quindi tutto un mix moderno ¿Y esa composición original cómo apareció? Su YouTube. Ok, en YouTube. No, perché io in questo libro di archivio leggevo i nomi di alcune compositrici, ma non c'erano mai le opere, e di una invece ho letto la storia. Questa Maddalena Laura Sirmen diceva che era riuscita a sposarsi con un compositore che quindi era riuscita a pubblicare. Allora sono subito corsa su YouTube a cercarla e effettivamente per la prima volta ho trovato la musica, quindi l'ho presa, ho trovato
comprato gli spartiti, l'ho fatta registrare e l'ho messa nel film. ¿Y cuál es la historia de esta mujer? ¿Por qué ha permanecido y no otros nombres han permanecido? Lei ha ¿Sabe? permanecido perché è stata molto fortunata, è molto talentuosa e il suo maestro di Capella ha sido tutto il possibile per cansarla. Esposarla. Ella fue muy afortunada porque su maestro de capilla estuvo muy interesado, hizo todo lo posible por poder casarla Con un compositore. con un compositor. Un compositore di Venezia e quindi solamente perché si è sposata con un compositore ha avuto molta più possibilità perché non è che uno fa mia moglie fa la musicista e io faccio l'avvocato, no, cioè potevi essere un artista solo se tuo marito era un artista. Solo por esta condición de que su marido era un artista, podía ser un artista y solo por esta condición su obra pudo permanecer gracias a que se casó con un compositor y eso le permitió a ella ser reconocida como un artista también, sí, y que su obra permaneciera. Porque no había manera, sino todo el material desaparecía. Beh, non esisteva il lavoro professionale, cioè nel senso a nessuno interessava, esistevano a Napoli nello stesso tempo, quindi a Napoli nel sud, delle scuole di formazione per musicisti, compositori che poi andavano a suonare in tutta Europa, ma erano scuole maschili. Per una donna non esisteva la vita professionale della musicista. No existía en la vida profesional la idea de una mujer en la vida profesional de los músicos. Sí existía en el sur, en Nápoles, una escuela profesional de músicos que después andaban por toda Italia, pero que era únicamente conformada por hombres. Sì, ovviamente esistevano le musiciste, però per esempio erano in luoghi protetti, erano nelle corti quindi nel 500, 600, Existían oppure nei conventi, perché Existían c'erano las mujeres músicas, pero en situaciones de protectorado como en la corte o en los conventos, pero no de una manera libre y pública, sí, digamos. Y contanos un poco cuándo se va a estrenar la película y cómo ha sido el recorrido internacional de la película. La película viene de la Berlinale. Sì, però ha sido muy fortunata perché è stata venduta in più di 40 paesi. Okay. E io ho girato tutto il mondo. Wow, dice que ha sido muy afortunada, la película se vendió en 40 países y ella ha dado la vuelta al mundo. Sì, però questo ora forse ne abbiamo parlato in maniera così anche approfondita, ma in realtà di base è un film molto, anche a modo suo, molto semplice, molto gioioso e molto pieno di speranza. Dice que hemos hablado de una manera muy profunda, pero que en realidad el film es un film muy lleno de esperanza. E anche semplice a modo suo. Simple, a su modo simple. E quindi in tutto il mondo più o meno l'effetto era un po' sempre lo stesso, che esci del cinema abbastanza contento. Y en todo el mundo se da un efecto bastante parecido, que es que todo el mundo se queda contento cuando termina la película. Sì, lo puede vedere un niño no, mi sa che qui c'è vietata ai 16 anni. Acá va a estar prohibido para menores de 16. Sì, però lo può vedere anche uno di 12 e pero dice que lo puede ver igual uno de 12. Fino a uno di 80 anni, cioè è un film molto per tutti. Sì, ¿y cómo ha sido tu experiencia en Buenos Aires, en Argentina? Pues es la prima volta qui, no? È la prima volta, ma bellissimo. Ogni sera vado a sentire un concerto. Ok. Perché mi piace quando visito un posto andare a vedere. Ora voglio andare alla Milonga, poi andrò alla Bomba del Tempo, insomma un sacco di... Wow, ¿vas a ir a la Bomba del Tiempo? Vado domani. Domani, va mañana a la Bomba del Tiempo, que también ha ido hoy a un concierto. Dice sí, que cuando va a un país le gusta mucho también conocer un poco su cultura, ¿no? Sì, andare a teatro, vedere com'è la vita culturale. Bien, y con la ciudad, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo te has sentido? Ma bellissima, ma mi avevano detto quando andrai in Argentina ti sentirai in un posto molto familiare, e infatti è così. Dice que le han dicho que cuando viniera a Argentina se iba a sentir en un ámbito muy familiar y dice que exactamente ha sido así. Forse anche per tanti italiani che ci sono. Dice que por tantos italianos que hay acá, por supuesto. Así que bueno, realmente los mejores deseos y los mejores éxitos para Margarita Vicario con el estreno de Gloria, que va a ser muy pronto en los cines argentinos. La vamos a despedir también con música de la película y quedamos en compañía de esta progresión dentro de lo que significa la Semana del Cine Italiano que se está desarrollando en Buenos Aires. Pausa musical y más Cultura en Imagen. Gracias. Ciao, grazie.
Jesse James. Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura. Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor, donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroirs y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515, de lunes a viernes, de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos, donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo. En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores. Bueno, desde la tradición a la modernidad, la música de Gloria, esta realmente gema de Margarita Vicario, que estuvo recién aquí en el piso de Radio Cultura y que además tiene muy prontamente el estreno comercial asegurado en la Argentina de la mano de Mirada Distribution. Vamos a hablar un poco de lo que significan los estrenos de cine italiano y además de lo que significa la presencia de la Semana del Cine Italiano, que usted no sabe lo que es Cinépolis en este momento. Tiene que más o menos llegar en dron para poder entrar a la sala, porque hay filas y filas de gente, salas agotadas, totalmente sold out, funciones agregadas. Es realmente un boom, es realmente una fiesta. Y voy a compartir en este momento de la noche, sin cámara, pues están todos cansadísimos, no quieren aparecer en cámara, nosotros no tenemos como se llama, make-up, no tenemos sala de maquillaje para lo que significa la transmisión streaming. Para la gente que lo escucha no pasa nada, para los que siguen la transmisión por el canal de YouTube, voy a aparecer yo solo en cámara, pero están aquí en la radio, voy a poner, aparecen las manitos saludando, porque estamos compartiendo un balance realmente fantástico, pero también agotador en cuanto a lo que significa la semana y la organización de la Semana del Cine Italiano. La 11ª Semana de Cine Italiano en Buenos Aires, que tiene un éxito increíble. Y es por eso que estamos muy contentos de recibir aquí en el piso de Radio Cultura ya una amiga de la casa, ha venido en varias ocasiones, Cristina Casano de Cinecittà. Hola, buenas noches a todos. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí y por hablar también español, porque hice la traducción simultánea a Margarita. Estuve digno, digo, fue como dicen en un clásico argentino que se llama Esperando la carroza, una pobreza digna. También recibimos a el gerente de programación de Cinépolis Recoleta, Pablo Botero. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo va? Bien, y a el distribuidor de otra película que está integrando la semana, que estuvo aquí también con Bogdan Moresanu el domingo pasado. Dentro de poco le vamos a sacar un vale de permanencia, porque viene con todos los estrenos, que es Carlos Zumbo de Z Films. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Bueno, ¿cómo es el balance, Cristina, de esta semana, que ha tenido nombres de grandes visitas, las tiene todavía, películas realmente por doquier, y además un cine italiano que está presente por muchos lados, porque también en el Bafisi ha habido una proyección del Inocente de Visconti, con un éxito descomunal, una película de Marco Tulio Giordana que también está aquí en la programación, y aquí, bueno, Hermano Olmi, hay un montón de nombres, Pupi Avati, que son fundamentales del cine italiano y que el público reencuentra a través de esta settimana, ¿no? Sí. Seguramente la semana está habiendo un éxito increíble y
al final de la semana de cine, el miércoles, vamos a ver los números, pero son buenos, como dices Pablo, que tenemos un domingo histórico y entonces sí, estamos muy, muy contentos y seguramente el trabajar por 11 años le va a dar un resultado porque todos juntos, nosotros como Cinecittà, el Cinépolis y los distribuidores argentinos nos permiten de realizar una semana de cine. Si no hay un equipo, no se puede ir adelante. Entonces todos los esfuerzos son concentrados en un único objetivo, que es lo de traer películas italianas contemporáneas que no son conocidas y que en realidad aún si obtuven premios en los festivales más destacados e importantes, no significa que podrían gustar al público argentino. Claro. ¿Y cómo te sentís cuando venís a Buenos Aires y cómo es la respuesta en relación a otros territorios? ¿Es mucho más desbordada, mucho más cercana, mucho más intensa? ¿Cómo se siente desde Italia esta presencia en Buenos Aires? No, seguramente hay una atmósfera diferente, hay una emoción, porque los argentinos son similares, son parecidos a los italianos. Tenemos algo en común que lo puede solamente, lo puede sentir, lo prueba cuando está en la sala, lo ve como el público se acerca de los directores con los aplausos o cuando dicen bravo, bravo, ¿no? Hay un entusiasmo increíble. Sí. Y es diferente. En el norte de Europa no es así, son más fríos. Claro. pero pasa algo muy emocionante, que es cómo la gente interactúa desde un lugar de cercanía familiar con las películas, ¿no? Que escucha, sí, yo soy del Ticino, por ejemplo, que pasó con tu película, con Vermiglio, sí. Con la película que Maura del Pero presentó recién en Cinépolis, y que hay gente que refería la zona, ¿no? Incluso. Sí, pasó en las dos funciones, en la de hoy y ayer también. Uh-huh. Vos, Carlos, que tenés una tradición también muy sostenida con el cine italiano y has tenido realmente éxitos muy grandes, como La Grande Bellezza también, que estrenaste aquí con un éxito increíble. ¿Cómo ves esta relación entre el cine italiano y Argentina? El público argentino le gusta mucho en general el cine italiano, ves muchos descendientes de italianos que van a verlo y se vio con la gente que le comentaba a la directora, al productor que estuvieron presentando Vermiglio, de que se vieron reflejados en la película. Es uno de los países con mayor cantidad de inmigrantes italianos y yo creo que eso, si bien no se ve reflejado como lo era quizás en la década del 70 o del 80, todavía se sigue reflejando bastante. Y tuviste un muy buen éxito con El Divino Zamora también hace poco, ¿no? Especialmente con La Quimera. Y con La Quimera. Estrenamos muchas películas italianas. Yo también, digamos, soy argentino-italiano. Digamos, mis padres eran italianos, toda mi familia, digamos, los parientes cercanos están en Italia. Y el año pasado, de hecho, estrenamos Rapito, la conversión de Marco Bellocchio. Gran película que vimos acá. El Divino Zamora, de Neri Marcoré. Estrenamos El Bello Verano, de Laura Luchetti. Sí, hermosa película estuvo Laura Luchetti aquí. Sí, y a principio de año La Quimera, de Alice Rohrwacher, que realmente anduvo muy bien la película, tuvo una gran recepción. Qué bueno. Y ahora vamos a estrenar el 5 de junio, después de un exitoso paso con salas llenas en el Festival de Cine Italiano Vermiglio, que fue la representante italiana para el Oscar, que tiene varias nominaciones de David de Donatello, tuvo un gran premio en el Festival de Venecia y realmente es una gran película. Lamentablemente Maura del Pero, la directora, está con una gripe tremenda, apenas pudo presentar una vez la película y prometieron tanto a Maura del Pero como el productor y actor en la película, Santiago Fondevila, estar antes del estreno a fines de mayo, a principios de junio, para de alguna manera refrescar, digamos, para charlar con
contigo sobre la película. Sí, claro, los esperamos muy contentos, aparte de una película referencial del reciente cine italiano, y además saber de la mano de Pablo Botero cómo se vive en Cinépolis la presencia. Ustedes tienen muchos festivales al año. Está el Festival de Cine Francés, que va a ser dentro de 2 semanas. Está el Festival de Cine Alemán, que también va en octubre, y quizás inauguró también esta ventana del cine europeo en lo que significa Cinépolis. Ha estado el Bafisi hace poquito en Cinépolis Jusay. Pero saber un poco cómo se vive en particular el cine italiano, porque parece que tiene una efervescencia como una vida propia casi. Sí, la verdad que el cine italiano ha ido incrementándose exponencialmente comparado con los otros festivales, y respecto por el año pasado ha sido un año récord dentro del festival, e históricamente con los números prepandémicos, ¿no? Entonces, en un momento en donde la industria no volvió a niveles prepandémicos, tener un festival que supera y tiene un alcance superador a un número histórico de todos los festivales que hemos tenido antes. La verdad que estamos muy contentos, y bueno, genera una particularidad por ahí un poco con lo que decían Cristina y Carlos, el tema de que hay una gran sociedad que espera este evento, ¿no? Digamos, la semana se vive como un evento, un cine evento en donde viene la familia. Estamos viendo obviamente que hay cierto público de tercera edad, pero hemos visto en esta edición, digamos, que viene gente joven también, ¿no? Digamos, viene la nieta, la hija, y bueno, es algo maravilloso, y es real que por las raíces, por la cercanía emocional y parentesco que tenemos, es uno de los festivales más emotivos que podemos asegurar que hay. Exactamente. Y bueno, viene ahora el Festival de Cannes y va a haber cine italiano. Bueno, ustedes tienen un stand, nos vimos ahí hace 2 festivales. Tiene un stand grande. Italia que es grande. Es un sueño, no es solamente grande, es hermoso, Sí, es increíble el stand que tienen. Bueno, ¿cómo se están preparando para Cannes 2025? Ahora no estoy preparando nada. Porque estoy acá, ¿no? Bien. Dentro de 2 semanas vamos a... Empiezan los preparativos. Sí, a trabajarlo. Sí. ¿Y habitualmente qué se busca en Cannes, por ejemplo? ¿Ustedes qué buscan? No, nosotros buscamos lo que sirve para organizar el evento más grande de industria, que es al final de junio, que son las películas italianas, la World Premiere, que se presentarán desde empezar de Locarno en Venecia, y la vamos a proponer a los distribuidores extranjeros, y invitamos a los vendedores que representan las películas. Entonces se crea un mercado, y así los distribuidores pueden ir a los festivales ya listo con las películas compradas que estarán en la competencia o en las diferentes secciones de los festivales más importantes de la segunda parte del año. Esto es mi trabajo en Cannes, buscar películas interesantes que son World Premiere, y muy bueno. ya está. Y muchas después llegan al festival acá, ¿no? Al año siguiente. Sí, el año siguiente, sí. ¿Y cómo se conforma la programación, además de los títulos que se estrenan en Argentina? ¿Se eligen por ventanas, por secciones? Sí, en realidad pertenecen a los festivales más importantes, como Berlín, empezando de Berlín, después Cannes, Locarno, Venecia, Toronto, Londres, Busan, y hay un crítico cinematográfico que es encargado de hacer la selección, y este año el director del Festival de Locarno, que se llama Giona Nazzaro, y él hace una selección de como 12 películas, y cada vez que trabajamos una semana de cine, claramente tenemos que averiguar si la película está disponible por el territorio, contactando el vendedor que tiene los derechos, y en cualquier caso, si hay un distribuidor local, se pide al distribuidor local si está interesado a ponerla en la semana de cine del país. Así puede hacer un preestreno de la película, si nosotros traemos talentos que pueden hacer la promoción, entrevistas, presentar las películas, y hacer las preguntas y respuestas después de la función. Hasta el miércoles se pueden adquirir las entradas en la página de Cinépolis
cinépolis.com.ar. Allí en Cinépolis Recoleta ustedes pueden acceder a lo que queda de las funciones de la Semana de Cine Italiano, porque está realmente con un éxito increíble. ¿Cuántas funciones se agregaron? Agregamos más de 3 funciones y bueno, seguramente agreguemos algunas más. Impresionante, impresionante. Bueno, Cristina Casano, Cinecittà, gracias otra vez por el tiempo compartido y por esta presencia aquí. Carlos Zumbo, lo mismo de Z Films, que volveremos seguramente cuando venga Vermiglio el 5 de junio en las salas argentinas a compartir este espacio con sus realizadores. También recordamos que bueno, tenemos un mes a mes de cine italiano. Fin de abril se estrena Diamanti, la película de Ferzano Spetek, que también estuvo presente inaugurando esta semana. Luego viene el 5 de mayo la película Gloria, que hablábamos recién con Margarita Vicario, y luego el 5 de junio, Vermiglio. Así que cada mes va a haber un título italiano destacado para compartir. Pablo Botero de Cinépolis, muchísimas gracias también por estos minutos compartidos. No los molesto más porque están todos con las caras, necesitan dormir. Esta gente tiene un cansancio que no les explico, pero bueno, un cansancio justificado en la alegría de un éxito. Y el éxito se llama esta 11ª semana de cine italiano en Buenos Aires. Hasta el miércoles, no se olvide, mucho cine italiano para compartir y después para continuar viendo estrenos y material de calidad en la pantalla de Cinépolis. Charlie Vázquez en Operación Técnica, muchísimas gracias por este tiempo compartido y los dejamos en compañía de la música. Le vamos a pedir, si es posible, la música de Diamanti para despedirnos, que tiene realmente, como decía Spetek, una colonna sonora bellísima y es muy bueno compartirla como cierre de esta emisión de Cultura en Imagen. Nos reencontramos dentro de 7 días cuando le demos la bienvenida a toda la actualidad del cine y el panorama audiovisual aquí en Radio Cultura. Gracias, buenas noches.